Soy Manuel Barba, abogado. Muchas gracias en primer lugar por descargarte este vídeo, que espero te ayude a tomar tu decisión. No tomes notas, porque junto al vídeo te facilito por escrito el contenido del mismo. Vamos allá, vamos a empezar con 5 cosas que yo creo que tienes que saber para poder divorciarte ya. La primera, tomar una decisión sobre la forma en la que te vas a divorciar. Y me refiero a lo siguiente. Hay dos formas de divorciarse. Como le digo a mi hijo, por las buenas o por las malas. Por las buenas, el divorcio de mutuo acuerdo. Por las malas, un divorcio contencioso. Diferencias, te las explico. El divorcio de mutuo acuerdo supone que los cónyuges, vosotros, estáis de acuerdo en una serie de temas, una serie de cosas sobre las que tenéis que tomar decisión. Y esas decisiones van a ir en función de las circunstancias personales y particulares de la pareja. No es lo mismo que la vivienda, el piso o la casa donde vivís sea ganancial o no lo sea. No es lo mismo que haya animales domésticos o que no los haya. No es lo mismo que haya niños, niñas, que haya menores, a que no los haya. No es lo mismo a que haya un coche, una moto, un monte, bienes en común, a que no los haya. No es lo mismo que queramos únicamente divorciarnos, es decir, romper el vínculo matrimonial, a que además queramos disolver, si existe, la sociedad de gananciales. El divorcio de mutuo acuerdo implica un único abogado, un único procurador, por lo tanto, se abarata el coste. También se puede hacer un divorcio de mutuo acuerdo en la notaría, con lo cual solamente es necesario un abogado y un notario. El divorcio de mutuo acuerdo es mucho más rápido. Si nos vamos a una notaría, el divorcio prácticamente en 3 días está hecho. Si nos vamos al juzgado, desde la interposición de la demanda hasta que se dicte el auto de divorcio, pasará más o menos 15 días. En Asturias, en Avilés, yo más o menos estoy obteniendo sentencias, o perdón, autos de divorcio en 3 semanas, 15 días, dependiendo del juzgado de primera instancia en el que caigamos. El divorcio de mutuo acuerdo es mucho más barato, evidentemente, se abarata el coste. Luego hablaremos del coste. El divorcio contencioso. El divorcio contencioso, como su propio nombre indica, significa que cada uno va a luchar por lo suyo, que vamos a enfrentarnos en el juzgado. Aquí la cosa se encarece. Va a haber 2 abogados, va a haber 2 procuradores. La cosa, además de encarecerse, también se prolonga en el tiempo, porque desde la interposición de la demanda, admisión a trámite de la misma por el juzgado, traslado a la otra parte, contestación por escrito de la otra parte, fijación de la fecha para el juicio oral y a esperar a que el juez dicte sentencia. ¿Se nos van los plazos? Sí, 2 meses, tranquilamente. ¿Qué documentación vamos a necesitar para divorciarnos? Empecemos por la documentación personal. Necesitaremos la fotocopia del carnet de identidad de ambos. Necesitaremos el certificado de matrimonio. Necesitaremos, si hay menores, el libro de familia y o certificado partida de nacimiento de los mismos. Si existe bienes gananciales y vamos a repartir esos bienes gananciales, necesitamos documentos que acrediten la titularidad, la propiedad de esos bienes. En el caso de una vivienda, de un piso o una casa, serán las escrituras de compraventa. En el caso de que esa vivienda, esa casa, esté hipotecada, el préstamo hipotecario, porque necesitamos saber, al ser el préstamo un pasivo, una deuda, necesitamos saber el importe de la deuda a la fecha del divorcio. Si existen cuentas bancarias, las cartillas de esas cuentas. Si existen vehículos, motos, coches, normalmente los documentos que acrediten la titularidad de esos vehículos. Y así, sobre todo, aquello que suponga bienes o derechos que haya que repartir. ¿Cuáles son los pasos que vamos a dar? Bueno, una vez que tenemos decidido que queremos divorciarnos y dicho que hay que decidir si va a ser de mutuo acuerdo o de forma contenciosa, vamos al primer paso. El divorcio es de mutuo acuerdo.
Si el divorcio es de mutuo acuerdo, lo primero que tenemos que hacer es recoger toda la documentación y llevárnosla al abogado que nos va a llevar el asunto. Recordar que si es de mutuo acuerdo, será un único abogado el que asesore y procure que las partes vayan acercando posiciones sobre algunos aspectos que ahora te voy a explicar. Por lo tanto, tenemos que recoger la documentación básica: los carnés de identidad, certificado de matrimonio y después, en función de si hay bienes gananciales o privativos, necesitaremos una documentación u otra. El abogado va a ayudaros a tomar decisiones sobre los siguientes aspectos en función de las circunstancias que existan en cada caso concreto. Vamos con lo primero: la vivienda familiar. Hay que tomar una decisión sobre la vivienda que hasta ahora formaba el sitio donde vive la familia. No es lo mismo que esa vivienda tenga carácter ganancial a que no la tenga. Y no es lo mismo a que haya menores a que no los haya. Porque si hay menores, tenéis que tener en cuenta que la vivienda es el sitio donde vive el menor. Y por lo tanto, por tutelar al menor, por derecho del menor, este va a quedar en esa vivienda. Vamos a la parte fácil. Pongamos que no hay menores. Pongamos que dos personas viven en una vivienda y esa vivienda es ganancial. Vamos a necesitar tomar una decisión sobre qué hacemos con esa vivienda. ¿Quién se queda con la vivienda? Si es que alguien quiere quedarse con la vivienda. Si uno se quiere quedar con la vivienda, habrá que valorar la vivienda y si hay un préstamo hipotecario, habrá que tomar una decisión sobre esos aspectos. Por lo tanto, vivienda. Bienes muebles, aquellos que se pueden mover. Coches, motos, bicis, ordenadores, mesas, sillas, mobiliario. Hay que tomar una decisión sobre cómo nos repartimos esos bienes, que hasta ahora eran de los dos, pero hay que repartir esos bienes. En el caso de que haya menores, va a haber que tomar una decisión y este es el punto en el que normalmente hay más fricción. Hay que tomar una decisión sobre lo que se llama la guarda, custodia y alimentos de los menores. Vamos con la primera. Guarda y custodia. Significa con quién van a vivir a partir de ya los menores. Se llama progenitor custodio a aquel con el cual quedan a vivir los menores. Esto significa que el cónyuge o progenitor no custodio, es decir, aquel con quien no conviven los menores, no los va a ver. No, los va a ver y se va a comunicar con ellos, porque el menor tiene derecho a la comunicación y a un régimen de visitas respecto del progenitor no custodio. Porque caben dos opciones. Una, que haya una custodia no compartida o que haya una custodia compartida. En el caso de la custodia no compartida, los menores vivirán con uno de los progenitores y será el otro el que tenga comunicación y visitas a los menores. Habrá que acordar, por lo tanto, todo lo que suponga la comunicación con los menores a lo largo de la semana, llamadas telefónicas, tiempo que vas a pasar con ellos. Hay que determinar cómo va a ser los fines de semana. Hay que determinar cómo van a ser las vacaciones de Navidad, verano, Semana Santa, festivos especiales, cumpleaños. Todo eso tiene que estar regulado. No vale decir, no, un régimen abierto, nosotros nos entendemos. No, el juez no va a admitir que le presentemos un convenio regulador con regímenes abiertos. El juez quiere saber cómo hemos decidido que vamos a tomar decisiones o qué decisiones hemos tomado en materia de guarda y custodia del menor. En materia de alimentos, ¿qué son los alimentos? Los alimentos, tenemos alimentos ordinarios y alimentos extraordinarios. Alimentos ordinarios son todos aquellos que el menor necesita para vivir.
y para ser educado. Estamos hablando de alimentación, estamos hablando de un sitio para dormir, estamos hablando de vestidos, ropa, estamos hablando de los gastos de educación ordinaria. ¿Y qué son gastos extraordinarios? Pues todo aquello que no son ordinarios. Pues, por ejemplo, clases de guitarra. Cuidado porque hay gastos que son complemento de los ordinarios y que se pueden entender como gastos ordinarios. Una academia de inglés que refuerce por propuesta del profesor de inglés del colegio ese inglés son gastos ordinarios. Pero esto ya es meternos muy en profundidad. Luego, perdonar, he tenido que cerrar la puerta porque dadas las horas, pues tengo que hablar un poco más bajo que antes. Por terminar con la pensión alimenticia, deciros que es difícil establecer reglas generales porque serán las características y las peculiaridades de cada familia y las necesidades de cada alimentista y también los ingresos y gastos de cada progenitor los que determinen la cuantía que haya que abonarse en concepto de pensión alimenticia. También tenéis que tener en cuenta que si la guarda y custodia es compartida, cada progenitor se hará cargo de los gastos del menor o de los menores durante el tiempo que conviven con él. Por lo tanto, no se establecerá en términos estrictos una pensión alimenticia porque cada uno cubrirá los gastos durante el tiempo en que el menor o los menores convivan con el progenitor. Queda, por último, tocar un aspecto que se puede producir, que es la pensión compensatoria, la necesidad o no, la obligación o no de abonar una pensión compensatoria, que es aquella cantidad que percibirá cualquiera de los dos cónyuges que, con cargo al otro, lógicamente, que quede en una situación de una peor situación que la que tenía durante el matrimonio. Y aquí, pues como en la pensión alimenticia también es difícil establecer reglas generales porque habrá que tener en cuenta una serie de circunstancias. La edad de la persona, su titulación académica, es decir, su preparación para poder acceder al mercado laboral, el tiempo que ha durado el matrimonio, el sitio donde se vive, es decir, hay una serie de circunstancias que van a ser tenidas en cuenta por el juez para determinar esa pensión compensatoria y también, por supuesto, la duración de la pensión compensatoria. No es lo mismo fijar una pensión compensatoria para una persona de 60 años que fijar una pensión compensatoria para una persona de 25 o 26 años que, bueno, prácticamente tiene la vida por delante, y no es lo mismo fijar una pensión compensatoria para una persona que tiene todavía capacidad para acceder al mercado laboral respecto de otra que no la tiene. Supongo que tendrás dudas. La decisión a tomar no es fácil, por eso te aconsejo que si estás pensando en dar este paso, te aconsejes, vayas a un abogado. Yo, por supuesto, me pongo a tu disposición. Tienes un enlace de WhatsApp. Simplemente tienes que poner: Manuel, quiero una consulta contigo o deseo una consulta contigo. Te voy a responder de forma inmediata. La forma de la consulta variará. Si vives en Asturias, nos podemos ver personalmente. Tengo un despacho en Oviedo, Gijón y Avilés. Si vives fuera, podemos hacer una consulta por teléfono o, si lo prefieres, también por videoconferencia, que será mejor porque nos podremos conocer personalmente y será pues mucho más agradable. Ya te anticipo que la consulta conmigo va a ser gratuita y recuerda que además de este vídeo vas a disponer de un PDF para que te puedas descargar todo el contenido del vídeo. Posiblemente habrá cosas añadidas y cosas mejor explicadas. El directo es lo que tiene, que a veces pues, bueno, te pones a explicar o te pones a hablar y te olvidas de algunas cosas. Lo bueno de escribir es que así no se te olvida nada. Bueno, espero que si te haya gustado también este vídeo le des al like, lo compartas con aquellas personas que tú estimes conveniente y que si quieres seguir recibiendo vídeos de este tipo en el que procuraré explicar de manera sencilla cuestiones que, bueno, pues pueden ocurrirle a cualquiera, como un despido, una demanda de guardia y custodia, una división de la herencia. Bueno, pues habrá diferentes cuestiones que vaya tocando en sucesivos vídeos. Un saludo y a tu disposición. Me estoy riendo porque seguramente estarás pensando: a este se le olvidó hablar del coste del divorcio, del dinero. Pues sí, se me ha olvidado, las cosas del directo, pero vamos a hablar de ello. Bueno, el coste varía en función de si nos vamos a una notaría, en cuyo caso el gasto será entre 185 y 200 euros el notario, y el abogado puede cobrar tranquilamente 500 euros.
Recordar que en la notaría no hay procurador y que para ir a una notaría tiene que haber mutuo acuerdo y no puede haber menores. Si optamos por ir al juzgado con una demanda de mutuo acuerdo, habrá un abogado y habrá un procurador. El abogado en un mutuo acuerdo puede cobrar tranquilamente sobre unos 800 euros y el procurador puede cobrar tranquilamente unos 200 euros. Si nos vamos a un divorcio contencioso, tranquilamente el abogado cobrará unos 1.200, 1.300 euros y el procurador pues rondará 200, 300 euros. Recordad que estoy hablando de divorcio, porque si a eso le añadimos la liquidación de la sociedad de gananciales, el abogado va a cobrar en función del caudal, es decir, de la parte de la sociedad de gananciales que le corresponda a su cliente. Y el procurador cobra por tasas, por aranceles, en función de las cuantías del procedimiento. Como veis, divorciarse no es barato precisamente. Yo os aconsejo que pidáis un presupuesto global, que valoréis bien si queréis liquidar la sociedad de gananciales y que pidáis un presupuesto cerrado para todo, sabiendo que en ese presupuesto se ha de incluir el divorcio y la sociedad o la liquidación de la sociedad de gananciales. Si no hay sociedad de gananciales, porque no hay bienes que repartir, porque el piso es en alquiler, cada uno tiene su coche, cada uno tiene su trabajo y es simplemente disolver el matrimonio, también os aconsejo que pidáis al menos 3 presupuestos a diferentes abogados para que, con 3 presupuestos podáis tomar una decisión. Sobre todo si el divorcio no va a ser contencioso y sois capaces de llegar a acuerdos. El abogado simplemente os va a asesorar sobre los aspectos en los que tenéis que llegar a acuerdos. En el PDF que os paso con el contenido por escrito os lo dejo muy clarito, aquellos aspectos que vais a tener que decidir para que vosotros mismos, siguiendo ese guión, podáis, hablar entre vosotros, procurar mantener la cabeza fría, procurar dialogar, procurar llegar a acuerdos, porque siempre va a ser mejor que vosotros decidáis cómo os vais a separar a que sea un tercero que no os conoce de nada. Ahora sí, me despido. Estoy a vuestra disposición. Un saludo y buenas noches.